noches, bienvenidos a este programa Mujeres por la Historia. Estamos muy contentas el día de hoy. Como pueden ver, estamos con un programa muy especial a la luz de las velas porque estamos de regreso y porque vamos a hablar de la creadora de la ciencia ficción del género gótico como la primera mujer. Ella es Mary Shelley y estamos contigo, Lore, Lucy, Cali, Cleo. y Cleo. La nueva integrante, y como pueden ver, estamos muy contentas y bueno, preparamos este programa especial para ustedes, como nos lo han pedido y como nos pidieron esta biografía, pues bueno, se las vamos a platicar el día de hoy. Y para poder entrar un poco más a la biografía, pues bueno, Mary Shelley vivió en un tiempo, nació en 1797 en Inglaterra, en Londres, en una familia de poetas, de filósofos, de escritores, tanto su madre, que es Mary Wollstonecraft, y su padre Godwin, que bueno, al final ella es una feminista muy importante, de las pioneras del feminismo en Inglaterra, y bueno, su padre, un escritor político de ideas liberales y filósofo, encaminaron para que Mary Shelley pudiera despertar esas letras, esa imaginación, para poder llevarnos a esta historia tan fascinante como es Frankenstein. Pero para poder entender a Mary Shelley tenemos que entender su vida, el tiempo en el que ella vive, en el tiempo todo lo que tiene que vivir y sobre todo cómo vivía la mujer. en esa época, claro, estamos hablando que es un periodo de la Ilustración donde apenas la mujer está empezando como a revelarse más profundamente sobre su independencia, su libertad de expresión, su libertad de pensamiento y sobre todo su independencia y de elección. Porque recuerda que antes los matrimonios eran pactados, entonces ella va por las ideas de que ella pueda elegir a la pareja por decisión propia, no tanto porque fuera un tema que sus padres estuvieran empujando. Claro, y el amor libre, sobre todo para ese periodo que era bastante común, sobre todo porque tiene mucho la influencia de la mamá, porque sabemos que ella fue una de las pioneras del feminismo, y una de sus obras maravillosas que tiene es las Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, entre otras obras fabulosas, donde ella lo que exige es de que la mujer sea totalmente independiente, pueda educarse. Ella enfatiza mucho en la educación. La mujer, para poder ser libre, independiente y poder pensar, tiene que educarse sobre todo en las cuestiones comerciales, medicina y también en el derecho, ¿no? Es donde enfatiza más todo esto. Donde ya pueden hacer cuentas y ellas poder maniobrar con lo que tienen, ¿no? Porque comúnmente me caso y mi esposo va a ser el dueño de lo mío. Y administra tu herencia, ¿no? La dote que le llamaron. Y no pueden hacer nada porque inmediatamente el marido se toma posesión de la herencia totalmente, de todo. ¿no? Sí, esa Así libertad, ¿no? El poder ya ser yo administradora y poder yo también administrar mi propio patrimonio en este caso. Así ¿no? es que lo vamos a ver todas estas partes en diferentes formas durante toda la vida de Mary Shelley, aparte de, pues claro, de su gran obra que la llevó a la cumbre, que fue Frankenstein. Para poder entender... O el moderno Prometeo. El moderno Prometeo. Para que, bueno, que esta obra nace en 1818 y bueno, que al final esto nos deja un legado y sobre todo a las mujeres escritoras, a aquellas mujeres les deja un camino abierto, les abre la brecha para que ellas puedan expresarse y al final poder poner su nombre en esas obras. Claro. ¿Qué pasaba antes? Las mujeres escribían, pero el nombre tenía que ser de hombre. Sobre todo del marido. Del marido. El marido era quien firmaba. Y ellos se llevaban los créditos. Entonces, bueno, vamos a ver durante el programa qué pasó, cómo fue que se le reconoció que ella era la creadora de Frankenstein. Y bueno, y casi, ¿cuánto estamos hablando? ¿Casi 200 años? Poquito más. Poquito más. Ya más de 200 años. Todavía suena su nombre y al final películas, y es obras una de teatro. las obras más representativas en obras de teatro, en el cine incluso se han hecho muchísimas películas. Más de 60 películas. En México tenemos hasta el Santo y la hija de Frankenstein. Frankenstein contra el Santo. Bueno, no es cierto. Y actualmente se está filmando una con Guillermo del Toro que se promete pues que 2025 creo que así es, por sale plataformas ¿no? digitales Así y también es. plataformas digitales. Pero bueno, para entender, nos gustaría, Cali, que nos platicaras un poco de su infancia para que nuestro público entienda cómo era Mary Shelley, que al final era Mary Wollstonecraft Godwin, era su nombre de soltera, bueno, ya el segundo apellido en el que la lleva a conocerla, cómo vivió
¿En qué se inspiró para poder entenderla? Claro, Mary nace en el 1797, un 30 de agosto, y su madre muere 10 días después de su nacimiento, ya que para ese momento, pues ya saben, empezamos con un avance de la ciencia, pero todavía no tenían el conocimiento necesario, y la madre de Mary muere de sepsis. Cuando nace ella se rompe la placenta durante el parto y eso le genera infección. 10 días después, pues no sobrevive su mamá. Entonces el papá queda a cargo de Mary y de la hermanastra que se llama Fanny del primer matrimonio de la mamá. Que es con un gringo, ¿no? Con un estadounidense, por favor. Es un actor, ¿no? Bueno, Cali, aquí entre nosotras. Aquí entre nosotras, pero con mucho cariño para los que son norteamericanos. Claro, el respeto sobre todo. Sí, entonces Mary vive con el papá es quien la está educando, pero el papá es todo un poeta, un filósofo, vive de sus escritos, vive de sus editoriales también, y sin embargo también tiene muchísimas deudas. Mary siempre estuvo con el papá con relación a la educación, siempre le estuvo infundiendo todas esas ideas. Rodeado de intelectuales. Sí, principalmente el papá era quien estaba cerca de él para y él era hablarle. el que la educaba en casa. Era su tutor. Claro, era sobre el liberalismo, las reformas, y acuérdense que para este periodo ya había pasado la Revolución Francesa, entonces todas esas ideas de libertad, de nacionalismo, de libertad política y todo eso es lo que está en ese momento de su apogeo. Y lógicamente lo que mencionaban ustedes, los poetas, la filosofía, el arte, la ciencia. Es un auge literario está y en la filosófico comunidad, en ese momento. Totalmente en la comunidad de la ilustración. Perfectamente. Y el papá era un referente. Y era un gran referente. ¿No? Todo el mundo lo buscaba para que pudiera exponer sus ideas y sus ideas reformistas, liberales, y era lo que se manejaba. Entonces, ella empezó a leer, sí tenía tutores, tenía una institutriz y tenía un tutor, pero sin embargo, ella se enfocó muchísimo en la gran biblioteca del padre, porque ellos eran quienes la impulsaban, y como tenía ese gran sentimiento de que por culpa de ella su madre murió al nacer, entonces tenía un acercamiento un poco extraño con su mamá, porque siempre visitaba la tumba de ella, donde se dice que aprendió a leer al estar con su dedo pasándolo en el nombre de la mamá. Fue como ella aprendió las primeras letras, y todos los días acudía para leer. Su padre y su hermanastra la acompañaban a tener grandes lecturas en el cementerio, y era un acercamiento que tenía con la mamá, aparte pues de que leyó toda la obra que fue la gran herencia de ella, ¿no? Entonces esa fue parte de la infancia de Mary. Ya su adolescencia la vamos a ver cuando el padre pues definitivamente ya no puede con las hijas, no las puede cuidar, las deudas lo están totalmente ahogando, y lo que decide es pues buscar un segundo matrimonio, una segunda esposa, para que le ayude a la educación de las hijas y al cuidado, mientras él se va a encargar pues de buscar el dinero para sostenerlas y pues para pagar a los acreedores, porque sus deudas eran de verdad infinitas. Entonces por ahí tenía una vecina, al parecer muy guapa para él, pero Mary Jane. Ajá, pero No la de Spider-Man. que era viuda. Era viuda. Y habían dejado una buena herencia. Exacto. Claro, y tenía 2 hijos también, pero los amigos no estaban de acuerdo con este matrimonio, porque siempre consideraron a Mary Jane que no era buena tóxica. persona. Si pasamos al léxico actual, muy tóxica la mujer y muy conflictiva. Sin embargo, pues... Y que no quiso a las hijas, ¿no? Siempre fue como sí, él solo a su hija, solo a sus hijos. Y a los hijos que tuvo, él dijo que tuvo en común con Tuvo el nada padre más de un Mary. hijo en común. Con Godwin. Ajá, exactamente, pero de ahí en más, o sea, no la hacía un lado a Mary y a Fanny, ¿no? Que era lo Pero gracias a ella él hace negocios, ¿no? O sea, que no al final del día quebran, o sea, no es como que tengan... Fundan una editorial. Esa editorial es la que les da un pequeño sustento, pero no el necesario, ¿no? Más bien sus gastos eran excesivos. O sea, pues, porque claro. ellos estaban en la opulencia, vivían en la sociedad y a lo mejor gastaban más de lo que entraba. Entonces, Las tertulias eran caras. Claro, tenían una vida el vino era caro en esa época, buen vino. Muy lujosa, Muy ¿no? placentera. Muy placentera para esa época, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay ingresos, hay muchos egresos, hay muchos préstamos, hay muchos acreedores, y esto pues fue casi toda la vida del padre de Mary, y lógicamente pues también fue una herencia que le deja a ella, ¿no? El estar siempre en constante
deudas con acreedores, los amigos, con y la gente, con Se quienes les acostumbraron ayudaban. a siempre estar en deuda, ¿no? Así es, entonces lo que sí hace es que el papá, para que ella continúe con sus estudios, la manda a Ginebra con uno de los amigos, primero a un internado donde dura 6 meses, en un muy buen internado en Escocia, pero lamentablemente ella regresa porque pues ya no puede el padre sostener el internado, y luego la manda con un super amigo que tiene en Ginebra, y es en donde ella continúa con toda esta absorción de conocimiento de la literatura, la filosofía, y algo muy interesante, ella experimenta una nueva faceta en su vida donde conoce realmente lo que es vivir en familia. Yo supongo que los años que vivió con su padre, con la segunda esposa, la madrastra, porque decían que los trataba súper mal, y en cambio acá con el amigo, con William, que también se llama, ellos le dan mucho amor y la enseñan a vivir y convivir en familia realmente como ella quería. Entonces estas experiencias, aparte que se siente muy a gusto, se siente en paz, le permite a ella empezar a generar muchos elementos en su imaginación para poder crear sus primeras obras, ¿no? Las praderas, los árboles y toda la naturaleza. Empieza a observar, ¿no? Y entonces Claro, a analizar. Es algo que se va a ver en sus futuras obras, sobre todo en la de Los Frankenstein. empieza a plasmar, ¿no? Ya por Claro. escrito, porque los graba en su memoria. Así es, totalmente. Entonces van a ser como, digamos, los pininos de la creación de Frankenstein, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ya cuando se supone que regresa, creo que regresa porque el padre dice, bueno, ya no puedo Va y sostener, regresa a Londres nuevamente, y ahí es cuando conoce al famoso Percy. A ver, platícanos, Lucy, ¿quién Ay, es muchachas. Percy? ¿Qué fue en su vida? A ver, ese personaje tan importante de Percy, a ver, cuéntanos. Pues bueno, ella, gracias a que su papá, bueno, la llena de intelectuales y empieza a rodearla de personas que de alguna manera influyen en sus pensamientos y en su forma de ella hacer o comenzar a crear esa idea, esa historia que no sabía todavía que le iba a escribir, pero que de alguna manera estaba recolectando esa información ya entre todo ese Inconscientemente, círculo, ¿no? así Claro. es, en ese círculo, pues aparece un personaje llamado Percy, ¿no? Chile. Ajá. Entonces Percy, bueno, era de una familia de gente rica, por así decirlo. De la tenían realeza. Creo que tenían un título, tenían un título nobiliario, eran varones, su abuelo era varón, su padre era varón. No quería decirlo, muchachos, Sí. pero gracias. Entonces, bueno, de alguna manera... Porque juega un papel tenía importante. mucho, sí, en base a él realmente la vida de Shelley gira en torno a la vida de Shelley, o sea, realmente es él quien la lleva a viajar, quien la trae de un lado a otro y por quien realmente ella conoce y sabe realmente lo que es las desaventuras y las aventuras amorosas y demás, ¿no? Amores y desamores. Amores y sinsabores, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, lo conoce, esta persona le promete al papá que le va a ayudar a pagar las deudas comunales que tenía, y bueno, ya era un hombre casado. Él tenía ya un matrimonio, ya tenía una familia, entonces de alguna manera va él enrolándose, conoce a Mary Shelley, entonces, perdón, a Mary Godwin, que en aquel momento no era todavía Shelley, y bueno, la empieza como a filtrear, a coquetear, empieza a acompañarla al cementerio, la seduce de alguna manera y van Tiene juntos 17 a ver, años es ella en una ese niña. momento. Y él Es una tenía ya niña. 22, o sea, ya era un pichonero. No, y tenía 2 hijos y casado. Y casado. Sí, era o sea, casado, o sea, él ya tenía una vida, ¿no? Casado. Pero Casadazo. Mary sí lo sabía. Sí, Eso no, también o sea, es muy bueno, es parte importante. de las ideas liberales que ella viene arrastrando de su familia, ¿no? La mamá al final del día hizo no exactamente, pero también viene ya cargando una historia de su pasado y es aceptada por Godwin de esta forma, ¿no? Entonces, si lo analizamos en esa sinergia familiar, bueno, ella tenía un pensamiento liberal muy abierto, entonces para ella no era como que un impedimento el no enamorarse de Claro, una era mujer. no era natural, libre, sí, ella así es. quería vivir. Acuérdense que el padre decía que el matrimonio era totalmente represivo. Entonces, esa idea la tenía ella muy marcada en su mente y pues siguió las mismas. Totalmente, y al final del día, bueno, como Percy era muy filántropo y le encantaba desperdiciar el dinero y despilfarrarlo de alguna manera, él empieza como, la familia de él más bien empieza como a recortarle el recurso, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Pues lo estás como que despilfarrando. Creían pues, que la filantropía era estaba bien, mala. pero al final era demasiado varones, porque ¿no? no trabajaba, o sea, Así al final
Percy siempre derrochaba el dinero. Sí, Lo o sea, que las pasa- ideas liberales que Percy traía también, porque al final del día eran ideas liberales, no iban con su clase social, vamos diciéndolo Claro. de No, esa es forma. que acuérdense que la familia querían que él se enfocara, o más bien se responsabilizara en la hacienda que ellos manejaban, ¿no? No que se dedicara a gastar el dinero siendo poeta y siendo filósofo, Claro. sino hay este dinero, pues hay que estarlo moviendo Hay que para hacer negocio. Y él no lo Claro, hacía, no, él no no hacía. hacía que el dinero Él lo se Hacía invirtiera, obras de él lo caridad, gastaba, hacía él lo obras de gastaba. caridad, ¿no? Entonces, una obra de caridad pues era justamente ayudar a Godwin, pero bueno, en el momento en el que le recortan el presupuesto, hay algunas fuentes que dicen que sí lo ayudó durante un tiempo a pagar ciertas Ciertas deudas. deudas. Otros dicen que no, Que nada. que nada de nada, que en el momento en el que dijo, pues no hay dinero, no puedo, pues el papá, en este caso de Mary, es que Godwin, pues dice, ¿sabes qué? Pues si no se puede, pues mi hija tampoco tiene por qué estar contigo, ¿no? O sea, entonces en ese momento Mary estaba tan enamorada de él que no le importa y se fuga con Percy, o sea, se va con él aún a pesar de que sabe que Percy pues está casado Tiene una y tiene una familia. familia. Y al fugarse se lleva a su hermana. A Fanny. A Fanny. Que siempre la sigue para todos Es lados. correcto. Se van los tres. Así Entonces es. los tres se van y se dice, algunas fuentes dicen que ella ya iba embarazada, otras fuentes dicen que no, que en la huida y demás ella se embaraza, ¿no? Entonces hay diferentes, pues ahora sí que letras y tintas donde nos dicen que iba embarazada, otros donde no. Pero al final de cuentas ella huye con él. Y al final del día ella estaba enamorada, perdidamente enamorada de él, ¿no? O sea, al grado tal de que permitía que este hombre no fuera monógamo, sino que al contrario, o sea, fuera una persona Sí, que pactaron amor libre. exactamente, que pudieran tener diversas parejas, aún a pesar de que ella no comulgaba con esta idea. Y sin embargo, al principio nada más era la relación monógama, no se dio esta situación, bueno, eso se dice, a lo mejor no, a lo mejor sí durante sus andanzas, en las tertulias, sí se pudo haber dado eso, lo que se cree que más adelante, que vamos a ver cuando estaban de vacaciones en el verano, año no verano, que sucedió donde Así es. surge por ahí la idea de Frankenstein, se decía que había muchos amoríos casi entre todos los que estaban Sí, en que esa- prácticamente en esa entre casa, todos ¿no? tenían sus que veres, ¿no? Bueno, pero tiene mucho que ver cuando conoce a Percy, esa huida, esa fuga que se da de la familia y se van pues de Inglaterra, se van a viajar a Europa. Y es un momento crucial cuando llegan a Alemania, porque ella escucha hablar de un doctor que le gustaba buscar cuerpos y pegarlos. Y bueno, al final se conocía esa historia. Y al final se decía que ese doctor vivía en un castillo. Se dice que ella fue a ver el castillo. Entonces, ahí empezó ella como... No Donde al vivía castillo. como al... Como Víctor al- Frankenstein. o sea, no, o sea, Víctor Frankenstein se llama en la historia, pero el doctor tenía otro nombre, que al final se conocía que era un doctor, en ese entonces le decían que era un alquimista, Ajá. científico, que era químico, y que al final él hacía experimentos con cuerpos. Ella le llama mucho la atención esa historia, al querer conocerlo, viajar y conocer cómo es el lugar. Bueno, pues ya lo conoces al final. Por la idea vendida de que él podía revivir a Revivir a alguien. los muertos. Entonces, así bueno, al es. final ella viaja a Alemania, regresan, se acaban el poco dinero que tienen, porque ese siempre fue como un tema en la vida de Mary Shelley, Así el es. dinero, o sea, nunca fue lo suficiente para como vivir en un solo lugar, siempre estaban, ella no dejó de escribir. O para ser opulento, ¿no? Una vida opulenta. Claro, entonces siempre estaban de un lugar a otro, viajando, conociendo. Andariegos. Se acababan el dinero y se iban a otro lugar, porque se conocía que Percy era una persona que debía mucho y que no pagaba. Entonces, Así es. los corrían de un lugar y se iban a otro. O sea, Oían de sus No, acreedores. y Oían. sus mismos amigos también los ayudaban, ¿no? Sí. De alguna manera. Porque al final del día, digo, en esta historia precisamente del médico que hacía este tipo de experimentos, Conrad nos damos- Dippel era el nombre de él, Ok. que vivía en el castillo de Frankenstein. Así es. Y Claro. en Es donde se inspira. Donde Donde se se inspira inspira. ella realmente, o sea, sin saber que después le serviría, Le serviría esa idea, esa esa tertulia historia. nocturna. Claro. ¿no? Pero ahí, bueno, en ese caso realmente no era que él estuviera, o sea, es parte de esta etapa de histórica
donde nosotros podemos observar que las personas ya venían pensando en cómo crear vida, ¿no? Romper esa sinergia de hay un Dios que da la vida y hay que tener 9 meses de gestación para que pueda existir un ser humano, ¿no? Porque entonces, ya existía la ciencia. Así es, y como ya era algo aceptado en la misma sociedad, pues ellos decían, ya, o sea, yo le hago así con una pilita o con unos voltios y entonces genero energía o electricidad y el cuerpo por inercia se va a mover. O sea, es una situación que ya en estos momentos, en pleno siglo XXI lo sabemos, ¿no? Pero en aquel entonces era como, ok, estoy generando que se mueva no y existía la electricidad. Exactamente, o sea, y ni siquiera sabía que lo estaban generando, o sea, esos electrochoques ni siquiera sabían de dónde provenían, entonces estaban generando este movimiento en estos cuerpos, pero realmente pues eran solo electroshocks que no estaban dando vida, simplemente era una reacción. Una reacción muscular hacia la electricidad, ¿no? Que lo manejaba mucho Darwin, que más adelante en las tertulias que se van a dar, que ahorita vamos a platicar, Darwin entre otros científicos son los que ayudan mucho para la creación de Frankenstein. Así es. Bueno, ya conocimos que ella viaja, regresa a Londres, regresan con deudas y bueno, se cuenta la historia que ella regresa embarazada de su primer hijo, busca la ayuda de su padre y su padre con esas ideas liberales, pues bueno, no era tan liberal en el tema, no la ayuda. En el tema moral, en la parte de la familia y no la ayuda. Ellos deciden pues nuevamente buscar y vivían en una casa de un amigo, la casa de otro amigo y se dice que tiene a su primera hija y que ese embarazo de tanta angustia que tuvo Mary de viajar, de las deudas, pues bueno, no se lleva como, no se logra tan sano, o sea, o el tiempo. Entonces la niña nace de 7 meses, pero se dice que la niña de repente ya no despertó. O sea, creo que tiene una muerte unos días de cuna. nacida. Entonces, esto le afecta profundamente a Mary, porque pues le parte el corazón, o sea, su primer hijo, y le escribe una carta a su amigo Thomas. A Thomas. Pero que es que también era un escritor hay que también importante. hablar esa parte, ¿no? Porque estamos hablando de estas relaciones no monógamas que entre ellos ya habían llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De todos estos viajes, pues lógicamente la luna de miel se acaba, ¿no? Entonces, después de mantener esa fidelidad Mary y Percy, pues llega un momento en que Mary con el embarazo empieza a enfermarse, empieza a deprimirse, empieza a entrarnos en una crisis de embarazo, no sé cómo manejarlo. El posparto, ¿no? No, porque todavía no había nacido, todavía estaba embarazada, entonces a lo mejor esos cambios hormonales, cuestiones de salud que ella estaba teniendo durante el embarazo, esto lógicamente a él pues no le agradaba porque no podía tener esa misma relación dinámica con Mary. Entonces, ¿qué empieza? Es el momento en que él inicia a buscar otras mujeres para empezar a ahora sí a hacer efectivo ese acuerdo al que llegaron a decir. O sea, ella embarazada y él buscando. Así es. Digo, Percy al final siempre fue entonces supermujeriego. busca pues esta manera de poder actuar para seguir pues con su rol de poeta y filósofo, que es cuando el amigo de apellido Hugh llega y él es como que uno de los principales personas y dice, yo estoy haciendo esto, pues órale, ahí está Mary y éntrale, ¿no? Sí, la pone como a merced de. Claro, pero Mary todavía siendo fiel, amorosa, dice a sus principios. Ajá, exactamente, no tanto a sus principios. Necesitaba el apoyo de un hombre, necesitaba el claro. apoyo y el respaldo de alguien, poderle contar algo, o sea, Sí, simplemente como amistad, sí. en la carta que le escribe cuando fallece su hija, que le dice, oye, Tomás, quiero decirte que acabo de dejar de ser madre, mi seno ya no produce leche, mi hija murió. Necesito que me des un abrazo, o sea. Sí, o sea, y diciéndole cómo había sucedido, ¿no? Que había ido, se había un asombrado. abrazo, ¿cómo se sentía? Claro, porque no tenía ese dolor amor por parte de Percy. Claro. Y lo buscaba y lo entendimiento. encontraba en él, que él siempre fue un amigo fiel. Nunca llegaron a nada, nada más creo que filtrearon, pero solamente Sí, y bueno, y Percy lo sabía. De hecho, Percy quería como que se abalanzara sobre de ella, ¿no? Y claro, pero al ¿no? final, para poder seguir justificando sus lo que él amoríos con las hacía, otras exacto. chicas, ¿no? Pero al final
del día ella necesitaba desahogar eso que traía como atorado en el pecho, ¿no? Porque al final del día la Estaba carta sola. misma, exactamente, y en la carta O sea, misma es una mujer sola. ella desde que- narra cómo se sentía y ella narra lo que hizo. No fui, revisé y mi hija parecía que estaba bien, estaba tranquila, más no se animó como a molestar a la bebé. despertarla. Ajá. Y en ese momento, pues al día siguiente amanecí y la niña está Muerta. pues muerta, ¿no? Y es donde ese dolor y esa imagen, me quiero imaginar que queda en su cabeza, no la puede platicar con Percy. Y el Entonces, de alguna sentimiento que manera tiene, tenía ¿no? que Porque Percy sacarlo. ni siquiera estaba. O sea, No, pues realmente nunca estuvo, Cali. O sea, estaba intermitentemente. Claro, y- estaba ahí, bueno, estaba y de repente los resultados. Exacto. Pero bueno, ya se pierde a su hija, después vuelve a tener otro embarazo. Sí, después nace William, ¿no? En Italia. William. Ella viaja a Italia. Vuelven a viajar Va a con las Italia. deudas. Así Nuevamente es. se endeudan, sí, pero tienen que huir. ya en este periodo fallece el abuelo de Percy y es cuando recibe una Ya tienen parte un poco de la más, herencia. pero se Entonces, fueron porque debían. Pero se fueron para continuar con sus viajes. Sí, se van a andaluces. Italia y ahí entonces pierden a William, después pierden a Clara, que es otra que Llegan a también- Venecia. Ellos dos Pero mueren ¿por qué en llegan Italia. a Venecia? Porque Venecia es el lugar ideal donde se encuentra la cuna de la literatura y de la filosofía y de las libertades. Entonces es ahí donde ellos pueden expresarse abiertamente, que es ahí donde se dan las otras trágicas muertes Sí, de los donde, otros dos donde- hijos. donde ella aborta, ¿no? Tiene un aborto y casi pierde la vida. No, eso es después. Bueno, es que ella en sí tuvo como 4 abortos previos al que tú estás mencionando. Pero bueno, en ese el Percy le salva la vida. No, pero ese ya es Acuérdense más que adelante. Sí, la pero muerte solo latina. son... Ajá, así es. Bueno, regresa nuevamente y bueno, nada es casualidad, la vida te lleva Porque y se- te orilla A dar diferentes caminos, ¿no? Claro. Porque también antes de pierde a Fanny, claro. a su hermanastra, ¿no? Sí, pero todavía, bueno, No, antes eso de es después. antes de Frank, No, mucho es antes. antes. Eso es Mucho Es después. antes de de que Frank, pierda a Después, William. sí. Aquí es importante porque regresan y es cuando hacen amistad con Lord Byron, que es el que la impulsa, que escriba. Digo, al final él también mi personaje le ayuda favorito. muchísimo como a financiarle, ayudarla, cree en ella. Pero eso lo hace La ayuda a crecer. cuando ya fallece. Fallece. Sí, bueno, Pero eso lo siempre que es no una estamos- figura que está Siempre presente. está, o sea, ella tuvo el apoyo siempre de otras personas que de la familia. Entonces, esto tiene mucho que ver porque, bueno, surge esta invitación a esa casa de verano donde es invitado Percy, Fanny y toda la gente de la sociedad y van a querer pasarse un Los verano. amigos. Pero resulta que no contaban con El que el mal clima. clima les iba a estropear el poder vivir o pasear. Entonces se la pasan encerrados. Entonces empiezan como a hacer juegos, como decir, bueno, ya estamos encerrados, no podemos Pues irnos. hay que divertirnos. Los ríos están desbordados, hay que divertirnos. Y aquí es un momento crucial porque Lord Byron hace como un juego, como una dinámica de que vamos a escribir, la noche está muy tenebrosa, cada quien va a contar una A historia crear una de historia. miedo, de terror, y la que gane, pues se va a ganar el premio. No sabemos cuál era el premio, pero esa era la dinámica. Así que, bueno, pues cada quien empieza a escribir lo mejor que puede. Y bueno, ahí es donde surge Frankenstein, que al final no la escribió como tal toda la obra, pero bueno, surge la idea en ese momento. Y del momento que ella le platica, pues todos quedan pasmados de que wow, y gana la apuesta, ¿no? Gana que la tiene. apuesta, ¿no? Pero sí es importante mencionar que también en esa misma tertulia, digamos, o en esa época, en ese periodo, esa noche, no en esa noche, sino En esos surge días. también el vampiro. El Enamorado. Que va a ser un vampiro romántico, Ajá, el romántico. que está Mucho antes de Stoker. sí, Claro. que está lógicamente plasmado en Lord Byron, ¿no? Así es. Pero esa historia más adelante va a ser la que va a De dar pie hecho, a Drácula de Bram Stoker, bueno, se fue hasta 1897. 97. Estamos hablando que casi 80 años después surge Bram Stoker. Entonces, fueron como esos pininos, esos en vampiros. Las bases en- que dieron en para crear monstruos a estos monstruos Monstruos, vampiros, ¿no? De ya vampirescos, como el que monstruos. nos muestra ya Bram. terroríficos. Entonces, esa noche surge, y en esa noche surge Frankenstein. Pero Frankenstein surge de una serie de acontecimientos de vida, de pérdidas, no tuvo a su madre, cómo se siente ella sola, cómo se ve reflejado. Es un reflejo, en ¿no? De lo Frankenstein. que ella realmente venía arrastrando. El que viaja, ve el castillo, conoce a ese doctor
inspira, le pone el nombre de Víctor Frankenstein. Entonces, todos los elementos de su vida, hasta Percy, llegan a crear esa obra. Obviamente con el tiempo ella la estuvo puliendo, la estuvo trabajando, hasta que por fin llega a su publicación en 1818 con 500 ejemplares, que de hecho se dice que fue como del material más económico que se pudo, porque fue como lo que le pudieron apoyar. Y bueno, tuvo un éxito, pero ella no entendía a qué éxito iba a llegar Frankenstein. Eso es lo que queremos llegar. Y aparte, realmente ni siquiera, o sea, se decía, Percy se echó como las banderas y las copas, ¿no? De decir, yo lo escribí, o sea, porque escribió el prólogo, él le puso el nombre. Y por eso la gente creía que él la había de escrito el Percy. libro completo, y realmente Percy solamente escribió el prólogo del libro, ¿no? Pero pues no tampoco Percy era como que muy honesto, que digamos, porque no hace la aclaración de no es mi libro, es el libro de Mary. No, claro, porque y Mary no le pudo poner su nombre, porque acuérdense que las mujeres no podían escribir, no las podían publicar. Entonces, pero la justicia hizo que todo el mundo supiera, y sobre todo por Lord Byron, que la creadora de Frankenstein fue Mary Shelley. Eso quedó clarísimo, y esto marca un antes y un después en la historia, en la ciencia ficción gótica del mundo, porque a partir de eso surgen las historias ya de monstruos, pero de criaturas que de repente son terroríficas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, Frankenstein está hecho de pedazos. Bram Stoker que va haciendo la historia de un vampiro que sufre, que mata, que se hace... Es romántico, ¿no? Exacto. Al principio, ¿no? Y sobre todo, más porque la ciencia está muy presente en el libro. La ciencia, ya aunque no se ve, también hay muchos elementos de feminismo, que es lo que enriquece mucho este libro, que si lo lees en una primera ocasión no lo vas a detectar, pero si lo vuelves a leer, muy independientemente de las frases, cada uno de los personajes, a pesar de que son totalmente patriarcales, van a representar esa parte feminista que Mary está buscando. Y te voy a decir algo, mucho de lo que Frankenstein en muchas frases del libro narra o dice, tienen que ver con temas de amor, o sea, tienen que ver con temas de aceptación y de dolor y de enfrentación y resiliencia. De terror, y sobre todo de ese gran terror hacia el embarazo, porque desde la creación de Frankenstein estamos hablando ahí en un proceso de gestación, desde cómo se va gestando ese niño, ese bebé, cómo va evolucionando. Darlo a la vida. Y qué es lo que pasa en el momento en que nace, ¿no? Esa parte del padre, la parte paterna, que en un momento está cuando nace el bebé, pero cuando lo ve no sabe qué hacer con eso, y qué hace, pues huye, ¿no? Exacto. Como hemos visto muchos casos, y sobre todo en esa época donde el varón está presente nada más en el nacimiento, ya ves si es niño o niña, si es niña ya se va. Si es niño se queda. No se queda, pero por lo menos permanece, sigue siendo por ahí el pedestal de que es el hombre, ¿no? El sistema heredero que siempre hemos manejando, pero sin embargo huye, que es lo que hace Víctor Frankenstein. En el momento en que ve y se horroriza de la creación de Frankenstein, ¿qué hace? Huye. Entonces es esa parte donde Mary dice, aquí es en donde el padre, la parte paternal, es en donde nos la deja a nosotras las mujeres, porque al final de cuentas carga. Nosotros somos quienes nos vamos a hacer responsables de eso. ¿Y quiénes son responsables de eso? La misma sociedad, que es lo que quiere decir Mary a través de sus letras, ¿no? Así la sociedad es la que está aquí, Frankenstein es el individuo, es el bebé, es el hombre sano, puro, honesto, que cree en una sociedad maravillosa. Pero porque la leyó en libros. No porque realmente lo haya vivido, porque cuando sale realmente a la sociedad se da cuenta de que es totalmente diferente. Exactamente, es totalmente diferente. ¿Y qué es lo que dice Mary? O sea, lo que tú ves en casa es algo que está dentro del puro, pero cuando ya sales experimentas cuál es la realidad, ¿no? Y eso es lo que representa. Y es doloroso, ¿no? Es una parte de la representación de Frankenstein. Claro. Digo, para los que no la han escuchado, no la han leído o no la han visto, se lo recomendamos las películas, el libro de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, que es una lectura obligada de un clásico, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa después de esta primera publicación de Mary Shelley? Primeramente, como decía, ¿no? O sea, ella lo maneja anónimo totalmente el libro. Firma el prólogo Percy, pues todo el mundo cree que es Percy quien lo hace, pero más adelante, después del fallecimiento de Percy, ella sigue escribiendo
y vuelve a retomar la obra de Frankenstein y ya hace muchos cambios conforme también a la sociedad del momento. Claro que para mí la verdad la primera obra es muy importante porque maneja muchos conceptos de filosofía, literatura y sobre todo de la ciencia. Tiene 2 obras de Frankenstein, aclarando. Así es. Sí, la original, que es la de 1818, y la de más adelante, no me acuerdo si es de 1837. Le hace una reedición. Ajá, donde sí quita elementos muy importantes de la primera. No, y aparte, bueno, digamos que ya en el momento en el que ella reedita y demás, también ya empieza a escribir otro tipo de obras, empieza ya a congratularse como una escritora, como Estamos hablando de casi 20 años después. O sea, es una maduración. Sí, o sea, también ella de ella misma, de sus sigue experiencias de escribiendo. vida. Así es. A ver, Entonces, antes de adelantarnos a Frankenstein, tiene mucho que ver. Digo, Frankenstein lo escribe estando con Percy, aún con sus pérdidas, pero también tiene una vida donde siguen las pérdidas. Al final Percy pues le sigue dando decepciones de amor a Mary, que eso la marcan porque es una mujer incomprendida, que ella lo único que quiere es pues que la amen y la quieran. Y no la es acepten. amada realmente. No es amada como ella hubiera querido, porque Percy... Pues es que tuvo muchas desgracias durante su vida, la Claro. muerte de sus hijos, No, y de 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 su su hermana querida, Claro. el suicidio de su hermana Fanny. Quieran o no el suicidio que tuvo la ex esposa también de Percy. De Claro, Percy. o sea, Claro que, le al afectó. final Percy volvió a embarazar a su ex esposa, o sea, esa es otra decepción. Claro. O Las sea, infidelidades. que las tuvo como embarazadas, Al unas mismo fuentes dicen que las tuvo tiempo, embarazadas al mismo tiempo. tiempo, ¿no? Entonces, quieras que no, eso quebra a una Claro, persona. quiebra a una persona. O sea, claro, porque Totalmente. cuando muere Harriet es la ex esposa o la esposa. ella dice, de- bueno, ya se quitó el problema, ¿cuál? No, o sea, claro, es que ella se casó muere, con ella los días. se suicida embarazada. Se avienta en... Se avienta en un al un lago alcantilado. en Hyde Park. Y estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo. Sí, pero al final del día te vas dando cuenta que este personaje persigue, o sea, es tanto su importancia en la vida de estas mujeres. Su narcisismo también Que, exacto, Percy. que gira alrededor de, ¿no? O sea, realmente tanto la esposa como Mary están realmente, no sé si llamar obsesionadas. Cegadas. Ajá, o sea, es un amor muy tóxico, como lo dice Cali, en el sentido de, o sea, lo doy todo por ti, ¿no? O sea, sin importar hasta dónde llega Hasta donde toque. mi dignidad, ¿no? O sea, prácticamente. Pero eso le ayudó a escribir Sí, esa obra maravillosa. totalmente. Todo eso ella lo supo, Claro. lo supo, Si no hubiera lo tenido esa supo toxicidad, bajar. no hubiera escrito a Franklin. Exactamente, o sea, Gracias, fueron- Percy. Sí, claro. Pero digo, fue una No, vida desgraciado. muy triste, ¿no? Fue una vida muy tortuosa, llena de monstruosidades, porque realmente todo lo que ella vivió fueron momentos Y lo plasma monstruosos. en la No, frase. Y y se lo- le y para dejan ver en último, las letras. En Italia, cuando se van, ya habían escrito Frankenstein, no cambia, tiene otra amante, y la embaraza. Incluso dicen que con la Perdió. misma hermana de ella también como que filtraba, Tuvo ¿no? filtros. Sí, Ajá, coqueteaba. Claro, Ay, coqueteaba. Dios. Entonces, bueno, Así no le era es. fiel a nadie. Percy Era fallece, de todos y de libre. nadie. Fallece una muerte trágica en el mar y bueno, para ella le afecta Así es. terriblemente, todavía ella le llora, pues pelea su dolor, la pérdida de Percy, sigue escribiendo. Digo, ya no fueron tan famosas las obras como Frankenstein. No, pero sí son muy importantes de mencionar, como por ejemplo Matilde es una de las obras muy interesantes que realmente les recomendamos que lean, porque es una autobiografía. Una autobiografía. Y yo creo que es muy interesante que le echen un vistazo para ver cómo ella se veía a sí mismo, ¿no? Sí, ella misma es como un espejo, ¿no? Estoy relatando mi propia vida. La verdad es de que el libro es muy, muy interesante. Les recomendamos de Mary Shelley. Claro, y la del último hombre, que en esta parte que no hemos platicado es de que el varón, ¿cómo se llama? Lord Byron al final fue un gran apoyo para Mary, moralmente, no económicamente, siempre estuvo presente y siempre le estuvo diciendo, haz esto para que puedas De ayudarte hecho, pero también muere, económicamente, o sea, ¿no? también tiene la Sí, pérdida. y después de la muerte ella ha de vivido él. las pérdidas de Lord Byron, de sus Percy, hijos, de sus hijos, de su de su hermana. madre. O sea, realmente es una mujer que ha vivido... Está rodeada de de pérdidas. tragedias. Así Entonces, es. al final yo creo que eso inspiraron tragicomedia. a que escribiera y llegara a esta obra. Bueno, le queda su único hijo que vivió hasta la vejez, Florence Shelley, que al final no vivió de sus novelas, porque al final No siempre tenía- batalló con el dinero. Yo creo que es muy importante mencionar esta parte, sobre todo porque cuando fallece Percy, ¿qué es lo que sucede? Los amigos de Percy
le da la espalda, totalmente. ¿Y qué es lo que hace ella ya sin dinero, sin el apoyo de los amigos? Y ya tenía Frankenstein publicado, claro, no le daba dinero suficiente para vivir. Regresa con sus padres, y ahí es en donde entra el papel de Lord Byron, que fue alguien muy importante en su vida. Fue su amigo, realmente. Fue amigo, no fue amante. Fue su amigo. Fue un gran amigo, aclaración, fue un gran amigo que le estuvo aconsejando qué es lo que tenía que hacer, sobre todo para pedir la pensión el apoyo de la familia del abuelo, los del abuelo de Percy Florence, porque el abuelo odiaba realmente a Mary, no quería saber nada. De hecho, cuando se logra que le dé esta pensión, él no quiere ni siquiera verla, únicamente entrega el dinero, y eso le ayuda también a independizarse de su padre, ¿no? Rentan un departamento, viven bien, sí, ella realmente sigue es una escribiendo. época de Chile donde ya viven más menos Más apretados holgado, y paga más deudas. holgado Ella, económicamente. porque venía con deudas heredadas, ¿no? Claro. Del papá también, de del Godwin. papá, pero de todos modos, seguían Y huyendo Percy también de en los su tiempo, en su acreedores. momento gastaba muchísimo y era más gasto Claro. Que bueno, teniéndolo, también ¿no? Florence, no digo, a veces los hijos no siempre heredan lo que El No talento era de los padres, más ¿no? bien se Así dedicó a es, gastar el dinero, Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ya muere el abuelo de Percy Florence. Y hereda el título, ¿no? Ya de Hereda varón. el título de varón. De Lord y varón. Se van a vivir a la casa del abuelo. Posteriormente, Percy se casa con una chica. Mary vive con Se va con ellos, ajá. O sea, no se independiza totalmente no Mary, se inde- ella depende de sigue su con hijo. totalmente del del hijo. O sea, Ella- su obra no le dio lo suficiente para que ella Para pudiera ella sigue vivir escribiendo. sola. Es que realmente la independizarse. única obra maestra que tuvo fue Frankenstein. Ella siguió escribiendo artículos feministas. Se dice que escribió varias enciclopedias de científicos y de filósofos, escribió libros, escribió poemas. Y algo muy importante, él quería reivindicar a Percy. ¿Y qué hace? Trata de escribir su autobiografía, sus poemas. Pero En no su le momento, prohíben. cuando No lo vivía el dejan, abuelo, le no la prohíben. deja. Le dice, si publicas algo de te mí, retiro de el mi hijo, dinero, claro. Exacto. El apoyo económico se los iba retirando, entonces ella estaba supeditada, o te portas bien o te portas bien, ¿no? ¿Te No te la platan de te manos en controlas ese o te sentido. quito el dinero? Exactamente. Entonces, ¿qué hace Porque ella? Pues aparte no. él tenía miedo de que como realmente que la gente supiera quién era Percy, Claro. ¿no? Porque no era lo que comúnmente sabemos. Claro, de en la una persona sociedad de la rompía socie- esquemas Exactamente. y no Claro. se comportaba con las reglas. Claro, y de toda la su vida sociedad, realmente la pasó así, ¿no? Hasta ya su fallecimiento, que se da porque empieza a tener muchos dolores de cabeza. Mary Shelley murió un 1 de febrero de 1851 a la edad de 53 años, después de sufrir varios dolores de cabeza cuando le diagnostican que tiene un tumor cerebral. Entonces, fallece a la edad de 53. Muy Muere de joven. 53 Sí, pero años. bueno, para la época Claro. no era tan joven, digo, no era, el promedio de vida no era como actualmente de 80 o 90 Claro, era años. más o menos ese promedio Ese era de el promedio, vida, o entonces hasta más realmente chicas, ¿no? Sí, ella realmente vivió longeva, por así decirlo, en aquella época fue una mujer longeva y de alguna manera, bueno, ella toda su vida estuvo involucrada con temas literarios. Claro, Nunca y, dejó de y al escribir. final sí logra escribirla, después de que fallece el abuelo, logra escribir la autobiografía. Y algo sí que me gustaría mucho mencionar es que como en agradecimiento a este gran apoyo que le hace Lord Byron, es que escribe un libro en su honor que se llama El Último Hombre, que también se los recomiendo que lo Last lean. Man. Y eso y va dedicado a los Claro, a reconocer todo Su trabajo y su forma y- humanitaria, ¿no? Filantropía, porque al final del día, pues él fue quien realmente la apoyó La para apoyó, que exacto. ella pudiera tener ese apoyo de la Claro. familia Shelley, ¿no? Así es. Y bueno, pues hasta aquí la biografía de Mary Shelley. Se la recomendamos para que quien no ha escuchado, no ha leído o no ha visto alguna película, le recomendamos Frankenstein, que tiene más de 200 años y sigue causando controversia y nos sigue inspirando, nos sigue gustando, nos sigue aterrorizando. Y bueno, Y se siguen creando Siguen muchísima creando. arte y muchísima literatura y muchísimas películas y muchísimas caricaturas, vamos a decirlo. Obras, Mucho sí. anime Hay mucho sobre- anime sobre este personaje. Digo, ya como bien lo dijo Lore, están las Monster High y hay de ahí infinidad de personajes para niños. Hotel Frankenstein, ¿o qué? Hotel Transilvania. Transilvania, Hotel Transilvania, que ahí realmente sale también sale Frankenstein, Frankie, la novia de súper genial. Frankenstein. infinidad de caricaturas y de películas. Y acuérdense que en México también El Santo contra la novia de Frankenstein, o sea, el cine Siempre mexicano estuvo lo presente. levanta, o sea, es Supermonstruos, imaginario. Cuando quieran los papás que los niños vean que este tipo a los vampiritos, a Frankenstein, a Cleopatra y a todos estos
monstruosidades míticas, por así decirlo, está súper monstruosa. Entonces, la verdad, creo que ha dado mucho y mucha tela por donde cortar. Y Creo seguirá que es dándola. un legado que Mary jamás imaginó que iba a dejarle a la sociedad y a las mujeres. Sobre todo a las mujeres, porque sí es muy importante recalcar esa parte feminista que sí está en la obra, aunque hay Plasmada y hay pintada. una tela por ahí que Así no lo es. permite ver, pero si ustedes lo leen con mucha tranquilidad y después de lo que hemos platicado en esta mesa, van a poder reconocer esos aspectos de feminismo que se da en la obra de Frankenstein. ¿Ella vivió ese éxito con Frankenstein o no lo vio? Yo creo que no lo vio. Yo creo que para ella era muy importante plasmar todo lo que sentía y sobre todo expresar la importancia de la mujer, ser la voz de la mujer a través de Frankenstein, que no se ve en su totalidad porque siempre va a estar el patriarcalismo presente, pero sin embargo la voz del feminismo siempre va a estar ahí Está presente. presente. Porque si se fijan en los personajes, ¿quiénes son quienes traen la rienda del libro? Es el Víctor Frankenstein. el navegador, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y son ellos los que llevan el hilo. Pero sin embargo... Porque están contando la historia. Están contando la historia y va a haber la presencia de las mujeres, pero siempre en una parte sumisa, En segunda, ¿no? ajá, sí, como en un segundo. segundo plano. Incluso cuando se casa Víctor, pues también la esposa aparece como en un segundo plano, En ¿no? un segundo plano, pero sin embargo hay una voz ahí presente de la mujer, o sea, es así como nos tratan, Intentando levantarse. pero estamos aquí presentes, Así pero es. también hablamos, y esa voz femenina es a través de Víctor De Frankenstein, Víctor y Frankenstein. lógicamente le dio pues esa Frankenstein. voz, también porque ella sabía que tenía que Por la que época darle en la la que época en estaba la que viviendo. estaba. Ella también sabía que si escribía desde otra forma, pues a lo mejor no iba a ser aceptada su lectura. Sí, digo. muy a pesar, Y a del, pesar del liberalismo que vivía con la y madre de la influencia demás. que tenía por su madre. Pero Así bueno, es. solamente ella sabía el tiempo que vivía, solamente ella supo lo que sintió. Y bueno, y también la parte económica. Creo que Frankenstein no le redituó como lo hubiera redituado en otro tiempo, como ha generado Actualmente. millones, no lo vivió. Pero bueno, al final deja un camino y un legado para las mujeres en la historia de la literatura. Y en le la hizo historia justicia, ¿no? A lo Claro. mejor no mientras ella vivió, pero le hizo justicia. Pero ya en el siglo XX, Claro. ahora sí ya hablando de un género de ciencia ficción Claro, y de siglo terror, XX, sobre todo con el género nombre, gótico, claro, ya en el- reconocido sí, con un nombre. ahora sí ya, porque sabemos que ahorita hay Pero 200 años películas, después. no más, o sea, sí, claro, estamos hablando de animes, series, películas. Donde quiera existe o sea, Frankenstein. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos la muñeca De las Monster Monster High, inspiradas en Frankenstein. Y bueno, ¿qué creen? Pues les tenemos una sorpresa. Cleo va a Cleo. compartirnos referente a Mary Shelley. Y es súper importante porque también nosotras estamos contentas de que las niñas les guste la historia. Ya a ver, Cleo, pasa por favor. Con su copa. A ver, Cleo, platícanos. Si no puedes mirar amor, puede causar miedo. muy bien. Frankenstein, 1818. Mary Shelley. ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, Cleo quería participar en Mujeres por la Historia. Esto es para que vean que nosotras somos mujeres que compartimos y nos encanta que también a las niñas les guste la historia. Este programa es para reivindicar el papel histórico de la mujer. Y bueno, hoy hablamos de Mary Shelley con las chicas de Mujeres por la Historia. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a brindar. Chicas, Por nuestro regreso. Por nuestro regreso, por Mary ¡Salud! Shelley, por la historia de Frankenstein, Cleo. A ver, Cleo, salud. a ver, Cleo. Y bueno, salud, chicas. Les recomendamos que lean el libro Frankenstein, la novela, vean sus películas. Y bueno, Guillermo del Toro va a sacar la nueva película de Frankenstein 2025. Estemos atentas para verla. Si les gusta nuestro programa, denle like y compártalo. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores y a los que hacen posible este programa. A Pata. Yes. Adopta, no compres. Adopta perritos, gatitos. No maltrato animal. Y bueno, Veroe nos patrocinó este escenario tan hermoso que tenemos el día de hoy compartiendo con ustedes, porque cada programa va a ser referente a la temática sobre la biografía que vamos a platicarles. Con mucho cariño, Veroe, muchas gracias. Nuestra América, la productora, Miguel Chávez, muchas gracias. Bien, Y bueno, la gracias. canción de Babel Collage, muchas gracias a todos los que se suman a este programa y creen en nosotras. Claro. Y bueno, pues
Y si quieren que hablemos de alguien en especial, Escríbanos, escríbanos sus preparamos el programa comentarios. con muchísimo gusto y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Abrazos! Gracias. Bye. Bye.